Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. El mundo avanza a trompicones para bien, y es que en ocasiones la realidad supera a un guión de tebeo o cómic. Siempre nos queda el refugio de nuestro oasis coleccionista para tomarnos la vida con mucho mejor sentido del humor y del amor. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. En el episodio 138 en Cardinal 138 del podcast del coleccionista, nos atiende Alberto Pérez de León, de Don Cecilio, un templo del coleccionismo de Sevilla y vendedor histórico en Todo Colección. Buenas, Alberto, gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hombre, lo tuyo tiene mucho mérito porque andas de reformas, con la tienda abierta y en un día muy interesante. Sí, día complicado. Hemos empezado el año con fuerza, haciendo obras en el negocio y bueno, no nos aburrimos. Perteneces a una saga de coleccionistas. Si nos puedes contar la historia de Don Cecilio, el nombre, y curioso nombre, por cierto. Pues nada, Don Cecilio, nosotros estamos en Sevilla, en Triana, un barrio muy particular, muy peculiar. Y bueno, pues básicamente él era un periodista, un editor de aquí de Triana, muy conocido, tenía su propio periódico con tiras cómicas y demás. Era un personaje muy irónico, muy sarcástico y, bueno, una persona bastante representativa de la cultura trianera. Y el famoso Don Cecilio también era el abuelo de Carmen Sevilla, tenemos entendido. Efectivamente, también era el abuelo de Carmen Sevilla. Realmente el por qué le pusieron ese nombre no lo sé, pero bueno, al ser un personaje y mi padre y mi tío también serlo un poco, pues supongo que son los fundadores de la tienda. Supongo que por eso le pusieron el nombre. De hecho, bueno, hay una anécdota muy curiosa en relación a Carmen Sevilla, que claro, Don Cecilio era una persona también controvertida porque criticaba a mucha gente y no estaba muy bien visto. Entonces decían que Carmen Sevilla, de pequeña, su nieta, que ella iba por la calle que iba con 2 gafas, porque constantemente le rompían las gafas, criticando a su abuelo y demás, o sea que imagínense. Alberto, tu padre y tu tío evolucionaron de aficionados, de coleccionistas a profesionales. Sí, bueno, ellos básicamente hicieron de su ocio, de lo que les gustaba, pues hicieron su negocio. Realmente empezaron un poco, bueno, pues como algo de entretenimiento y demás, incluso más como para vender, sino no tanto para vender, sino para comprar material y ampliar sus colecciones. Y bueno, empezaron montando una pequeña tienda de cómics y fue evolucionando hasta el punto que a día de hoy, bueno, pues no sé exactamente los años, pero diría que 30 y pico años, 35 o 40 años después, se sigue manteniendo, no solo con cómics, ahora tiene muchas más temáticas, tocamos muchos más palos, pero bueno, así nació un poco. Decíamos en la presentación que es un templo coleccionista de Sevilla. Y además Don Cecilio ha tenido varias ubicaciones siempre en el muy marinero barrio de Triana. Sí, bueno, desgraciadamente hemos tenido que ir mudándonos pues por diferentes circunstancias, con lo que conlleva una mudanza con la cantidad de material que tenemos. Nosotros nacimos y estuvimos la gran mayoría de los años frente a la iglesia de Lago, en la calle Castilla, en Triana, y bueno, pues ha habido un par de mudanzas más y ahora mismo, pues como le comentaba antes, de reforma. Pero bueno, cada vez el local es un poquito más pequeño, se va reduciendo el material, pero subsistimos y ahí seguiremos. Un lugar mítico porque también hacéis la función de centro cultural, conferencias, proyecciones, lo que ahora dicen animación y gestión cultural. Bueno, pues hay un centro cultural que se llama el Centro Cultural Don Cecilio. Ese centro cultural se fundó a la par más o menos que se creó la tienda. El centro cultural básicamente tiene pues unas 17, 18 peñas de diferentes tipos, cinematográfica, taurina, deportiva, literaria, etcétera. Y bueno, pues tenemos nuestro lugar donde se hacen pues presentaciones de libros, obras de teatro, etcétera, etcétera. Y de hecho, bueno, la pionera dentro de todas las tertulias que hay dentro del centro cultural es el CAT, que es el Círculo Andaluz de TV, que es la que tiene, claro, relación e hilo directo con la tienda, claro. Nos comentabas que tu padre y tu tío comenzaron por cómics, pero tacita habéis ido extendiendo el catálogo. Efectivamente, sí.
Ellos eran coleccionistas pues desde pequeñitos. Y nada, como le he comentado anteriormente, yo creo que empezaron un poco, bueno, pues eso, su hobby y con el tema de los cómics, pero el negocio fue creciendo, fue evolucionando, se introdujeron discos de vinilo, numismática, libros, bueno, pues coleccionismo en general. Así que fue evolucionando bastante, la verdad es que fue bastante rápido el proceso. ¿Cómo explicas tú el resurgimiento del vinilo? Porque los grupos, hasta los indies, empiezan a grabar y lanzan primero en vinilo que en otros soportes. Pues sí, es algo curioso porque aquí en España, pues desde el 93 o así, se dejaron de editar discos de vinilo. Se dejó el formato y pasó al CD. Y aunque se han ido haciendo esporádicamente algunas ediciones en vinilo, ediciones especiales y demás, aquí no se ha hecho nada. Y ahora es verdad que se está retomando. ¿El por qué? Pues no hay una explicación muy clara. Yo creo que el coleccionista en sí, el formato del CD es menos coleccionable, no por el espacio, sino por lo que conlleva, por, no sé, la verdad es que es algo bastante extraño. Yo no me lo acabo de explicar, pero intuyo que es un poco más el formato de coleccionismo. Gusta más el vinilo. El CD tiene menos durabilidad y el cassette no llegó a fructificar durante tantos años. Y el vinilo, bueno, pues a día de hoy tenemos vinilos de los años 50, 60 que funcionan perfectamente. Y los CDs, pues quizá el material del que están hechos duran menos. Y bueno, la verdad es que a día de hoy el CD prácticamente no se vende y el vinilo está resurgiendo. Alberto, ¿cuál ha sido tu aportación y los aires nuevos a Don Cecilio? Bueno, pues básicamente ahí tenéis bastante que ver vosotros, Todo Colección, porque es básicamente dar el salto tecnológico. Esto era una tienda pequeña con sus lugareños y sus clientes habituales, pero bueno, el material lo iba rotando, al final siempre es lo mismo, mismos clientes, misma historia. Entonces lo que hicimos es abrir el abanico. ¿Cómo? Pues a través de la venta por internet, que ahí es donde empezó a tomar fuerza Todo Colección. Nosotros empezamos, creo recordar, en el 2005, 2004 o algo así. Y bueno, pues evidentemente las ventas subieron mucho más y el escaparate fue mucho más amplio. Y bueno, fue un salto de calidad, la verdad. Y en eso creo que tengo bastante responsabilidad. Porque claro, mi padre y mi tío, que eran los que llevaban la tienda, los que la fundaron y la crearon, pues no estaban tan modernizados. Así que bueno, ese es mi granito de arena. Claro que sí, Alberto, presentábamos a Don Cecilio como una tienda histórica en Todo Colección y lleváis presentes en la plataforma desde el 12 de julio del 2004. ¿Cómo ha sido la evolución de las ventas por internet y en qué momento estamos ahora? Pues yo diría que no es el mejor momento a nivel, digamos, de tienda como nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada vez hay más competencia, cada vez hay más gente vendiendo. Antiguamente, pues la gente lo que hacía era venir a las tiendas a vender el material. Y entonces nosotros, pues, tanto yo como las diferentes tiendas que venden en Sevilla o en las ciudades correspondientes, pues lo que hacen es venderlo por internet. Y ahora, pues lo que hace la persona particular es venderlo directamente. Claro, evidentemente es complicado competir con los precios de los particulares. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos no tienen gastos, no tienen que pagar luz, agua, seguros sociales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es una competencia un poquito más complicada de llevar. Y se nota. De unos años para acá, sobre todo a raíz del COVID y tal, cada vez me cuesta más conseguir material y realmente creo que se ha devaluado bastante muchos de los productos. Hablábamos antes de vinilos. ¿Tienen mucha demanda los grupos de rock andaluces y personajes míticos como Silvio y Triana? Sí. Podríamos decir que son de lo más buscado aquí. Hombre, estamos en Triana, pues imagínese el grupo Triana o Marifé de Triana, que no es rock andaluz, pero bueno, la verdad es que es un material que es muy, muy vendible. Un cliente de aquí nacional, Alameda, Triana, el rock andaluz es algo que escasea, porque en su día no se editaron muchas copias, entonces a día de hoy es más complicado conseguirlo, por lo tanto es un material que está bastante buscado. De Silvio, pues Silvio y Sacramento con el grupo y tal, pues son de los discos que yo he tenido que son más difíciles de encontrar y más caros, la verdad. De hecho, bueno, se pagan bastante bien. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo a los oyentes hispanoamericanos e hispano-oyentes que también escuchan el podcast de Todo Colección.
Pasamos a los tebeos. Nos comentabas, Alberto, que tenías un gran catálogo de cómics y tebeos de los años 50 y 60, los Roberto Alcázar y Pedrín, El Guerrero del Antifaz. ¿Siguen teniendo su público? Pues, hombre, cada vez menos, ciertamente, porque las nuevas generaciones la verdad es que no están muy por la labor de este tipo de material. La verdad es que ha bajado muchísimo el tema del tebeo antiguo. Al final, bueno, pues se venden números sueltos por curiosidades, por enseñárselo a los abuelos a los nietos, números concretos para ir completando colecciones y demás. Pero desgraciadamente es algo con lo que tenemos que luchar para que se mantenga porque cada vez cuesta más. Es una pena, pero los clásicos, Roberto Alcázar y Pedrín, Guerrero del Antifaz, El Cachorro, etcétera, etcétera, cada vez se venden menos. Se venden sobre todo más por curiosidad, pero bueno, no es algo que a día de hoy tenga mucho movimiento, desgraciadamente. Es algo que tenemos que intentar mantener o que resurja, porque cada vez está quedando más en el olvido y es una pena, la verdad. Hombre, como el Capitán Trueno y Jabato. Esto quiere decir que desde el punto de vista de coleccionista es buen momento para entrar en estas figuras históricas, ¿no? Estarán a mejor precio. Desde luego, desde luego. Ahora mismo es el mejor momento para comprar. Pues lo que le comento, ahora mismo está todo muy devaluado, no se mueve mucho y de hecho, si fuera por nosotros, ahora mismo compraríamos más que venderíamos de ese tipo de artículos. Personas mayores, los que leían, mis abuelos y demás, que son los que leían ese tipo, mi padre y tal, pues desgraciadamente ahora lo que están es deshaciéndose, porque achacan que sus hijos, que sus nietos, que no los quieren y para que queden al final en el olvido, pues prefieren pues intentar, bueno, venderlo o donarlo a lugares como nuestras librerías, claro, nuestra tienda de coleccionismo. ¿Y cómo se están moviendo las publicaciones de Marvel y DC Comics, incluso las de Bruguera? Bueno, eso siempre ha tenido su venta, siempre ha tenido su movimiento. Son de los años 90, 80 y demás. Nosotros mayoritariamente lo que tenemos es de esa época. Pues bueno, tiene su público. Hombre, ahora mismo hay un poquito más enfocado al tema del cómic o del tebeo, como me gusta decirle a mí, un poquito más al anime, al manga, que también tenemos algunas cosas. Un poquito unas temáticas diferentes, pero los clásicos siempre funcionan. Los Superman, Spiderman, Batman y compañía, los superhéroes clásicos es algo que no pasa de moda y bueno, como encima se van haciendo películas y demás, pues como que siguen funcionando. Hablando de superhéroes, la editorial española Vértice tenía unas ilustraciones de portada fascinante, aunque en el interior las historias de estos cómics pocos tenían que ver con el guión original. ¿Están buscadas las portadas, los números de Vértice? Bueno, Vértice siempre ha sido una editorial bastante buscada, bastante demandada. Sobre todo los clásicos de Vértice, porque se ha seguido editando, pero los clásicos de Vértice, los denominados los tebeos de taco, que es como se le llama en el mundo, siempre han estado muy buscados, muy demandados, a un alto precio y de hecho se ha reeditado. Marvel ha reeditado bastantes series de esas. Son muy complicadas de conseguir y bueno, luego tiene la peculiaridad que la entomación la verdad es que es bastante mala porque tiene unas grandísimas portadas, muy bonitas y tal, pero luego cuando abres las hojas, no sé, pues están muy sueltas, se sueltan al momento, se degradan muchísimo y claro, pues hace que cueste más si cabe encontrarlos en condiciones, lo que hace que tenga bastante más valor y sean bastante más buscados. Es algo que preguntan mucho y que además me cuesta mucho que entre en la tienda. Sí. Cosas de los tomos y grapas. Efectivamente. ¿La especie del coleccionista se renueva? ¿Cuáles son las piezas que tienen más salidas en la actualidad? Y si has detectado nuevos intereses. Sí, bueno, las nuevas generaciones cuestan, ¿eh? La verdad es que cuesta. Con tanta tecnología, tanto ordenador, tanto librobook, etcétera, la verdad es que cada vez cuesta más. Pero afortunadamente todavía hay grandes lectores. Y además, bueno, en concreto el tema del vinilo es algo que ha llamado bastante la atención porque chavales con 18 o 20 años comprando vinilos, lo cual hace que, bueno, esto dure y perdure. Cuesta. A día de hoy está costando bastante que con las tecnologías y cómo está el mundo ahora mismo se reenganche o se enganchen por primera vez. Pero es cierto que, bueno, el coleccionismo tiene algo adictivo y es lo que tiene. Una vez que prueban, pues acaban repitiendo y acaban enganchándose. Así que ahí estamos, en intentar que prueben y que conozcan para que puedan ir enganchándose y que esto no quede en el olvido. Por supuesto. Las piezas más curiosas de las que te sientas más orgulloso que tengas a la venta en Don Cecilio. Pues nada, tenemos una máquina de cine clásico, un proyector. Bueno, es una máquina curiosísima, grandísima. La verdad es que es una auténtica maravilla. Bueno, como también vendemos cartelería y hay carteles de la fiesta de la primavera de Sevilla, de principios de siglo, que son auténticamente una pasada, la verdad. Son preciosos, originales y la verdad es que estoy bastante orgulloso de tenerlos. De hecho, tengo varios ejemplares de diferentes años.
Y me pasa que me da cosas hasta cuando se venden, porque al final los pierdes de vista y da penita. Pero sí, es algo que tenemos ahí bastante en alza. Ah, bueno, y como cosa curiosa, una churrera antigua, o sea que imagínese, aquí puestos a vender, vendemos y a coleccionar todo lo que haga falta. Qué curioso. Estando en Sevilla no podemos obviar al coleccionismo cofrade. Bueno, eso es un coleccionismo que está en auge todo el año y yo creo que desde que tengo uso de razón. Que bueno, hay tantos productos que se ofertan, pues hay cassettes, discos de vinilo, CDs, libros, magazines semanales que hacían antiguos o más modernos incluso, cartelería. Ahí apuestas a caballo ganador. Aquí en Sevilla el tema de la Semana Santa es algo que está bastante buscado. Bueno, hay varios clientes que llaman semanalmente, exclusivamente para ver si han traído algo, cualquier cosa relacionada con la Semana Santa. Alberto, ¿cuál ha sido el lote más curioso o precioso que has vendido a través de Todo Colección? Pues bueno, como curioso, no sé, a mí me llamó mucho la atención. Era un álbum de Cinema Chocolate, de Chocolate Virgen de los Reyes, que era una chocolatería de aquí de Sevilla, y la verdad es que hay personajes de cine de 1930, o sea, imagínese unos cromos de 1930 de principio del siglo pasado, una pasada. Y luego a nivel un poquito más llamativo monetariamente hablando, pues vendimos una moneda de $5 de 18 quilates, de 1846. Creo que eso fue, bueno, de las cosas más elevadas a nivel precio y de las que más me llamaron la atención. Y la anécdota más rara o más curiosa, porque aquí en el podcast del coleccionismo nos encantan las historias increíbles. Pues no sé, la verdad es que aquí estamos en Triana, en Sevilla, y aquí se nos da más un poco el humor. Fue una anécdota que se me ocurrió ahora mismo, que estuvo aquí, bueno, pues viene gente famosa también a comprar. Estuvo aquí hace un par de semanas Pérez Reverte y bueno, pues vino el ya fallecido tristemente Pascual González, que es un cantador de los cantores de Hispali, que bueno, también estuvo cantando en solitario muchos años. Y recuerdo que nosotros, cuando cerró la discográfica Pasarela, nos quedamos con un stock amplio de discos y teníamos en oferta un disco de Pascual González, pues no sé, tendría 300, 400 referencias en la puerta y los tenía puestos a euros. ¿Qué pasa? Que llegó el propio Pascual González, vio aquello y dijo, claro, a mí me dio bastante vergüenza porque digo, este hombre va a decir, para lo que hemos quedado vendiendo mis discos a €1. Y él, ni corto ni perezoso, llegó, me miró y me dijo, ¿a €1 esto es verdad? Y dije, sí, es verdad, y estupendo, y se llevó 150 discos de los suyos, lo cual me sorprendió bastante, me hizo muchas gracias, y al final todo quedó en una anécdota. Sí, y una anécdota muy simpática. Alberto, ¿cuál ha sido el lugar más lejano al que has realizado un envío? Bueno, pues, no sé, diría que Japón igual. Japón, por Estados Unidos, Argentina, Brasil, pero yo diría que Japón. Le gusta mucho el rock, el pop andaluz. Andaluz y español en general, sí. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Alberto, llega el minuto de oro, el del consejo o reflexión para él y la coleccionista. Todo tuyo. Pues nada, que nos tengan en cuenta, que seguimos ahí, que nos apoyen, instituciones, empresas particulares, que todo el mundo nos ve como pequeños museos, que esto es precioso, que es muy bonito, pero esto hay que mantenerlo, hay que cuidarlo y hay que ayudar. Que nada, que nos visiten, que estamos aquí en Triana estupendamente, que los recibimos con los brazos abiertos y que para cualquier cosa, aquí estamos. Estupendo, Alberto. Alberto Pérez León. Muchas gracias por habernos atendido en el podcast de Todo Colección. Larga vida y prosperidad coleccionista. Hasta luego, muchas gracias. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Hay los cómics, las viñetas y los discos. ¡Qué arte! Y qué artistas los libreros y los establecimientos como Don Cecilio. Te recomiendo escuchar otro episodio muy gráfico del podcast del coleccionista. Por ejemplo, el número 27 con Pablo Morera de Libros Fugitivos. También es muy interesante el capítulo 32 con Javier Selva de Javier Comics y, por supuesto, no te olvides del episodio 82 con Francesc Donés de Flash Comics. Son expertos que nos atendieron con mucha gentileza en el podcast de Todo Colección, de los cuales también se puede aprender mucho.
Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Siempre te suelo solicitar un me gusta o un comentario y lo de que te suscribas al podcast del coleccionista. Ya sabes, es fácil, gratis y libre de impuestos. Pero también me gustaría que supieses que tus me gusta y comentarios ayudan a hacer llegar a más personas el podcast de Todo Colección. Gracias por estar ahí. Si te animas a participar en esta aventura divulgadora, envíanos un email con tu propuesta a comunicación@todocoleccion.net. De esta forma, nos ayudas a crear tal vez el mayor archivo sonoro con personajes que, como tú, mantienen muy viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde dibujamos y escuchamos los mejores recuerdos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.